Evangelio de septiembre 22, 2016, del Santo Evangelio según San Lucas. El rey Herodes se enteró de todos los prodigios que Jesús hacía, y no sabía a qué atenerse, porque unos decían que Juan había resucitado, otros que había regresado Elías, y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Pero Herodes decía: a Juan yo lo mandé decapitar. ¿Quién será, pues, este del que oigo semejantes cosas? Y tenía curiosidad de ver a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomemos de la lectura del Eclesiastés. Todas las cosas son vana ilusión. ¿Qué provecho saca el hombre de todos sus trabajos en la tierra? El sol sale y se pone, sopla el viento. Todos los ríos van al mar, pero el mar nunca se llena. Regresan y de nuevo vuelven a correr. No deja el hombre de cavilar, no se cansan los ojos de ver ni los oídos de oír. No hay nada nuevo bajo el sol. Muy bien, vemos precisamente esto que dice la vana ilusión del Eclesiastés en el rey Herodes. No deja de cavilar el rey, pero no puede entender quién es Jesús. En otra parte del Evangelio, el Señor va a decir: solo los que tienen el Espíritu pueden, es decir, la sabiduría, pueden reconocer al justo. Y ciertamente Herodes no tiene la sabiduría de Dios. Por eso, por más que cavile y piensa y vuelva a pensar, no atina. No sabía a qué atenerse. Escuchó de los milagros de Jesús y ciertamente llamó a aquellos servidores suyos que le podían informar. Y no había tampoco un acuerdo. Unos decían que si Juan resucitó, otros que había regresado Elías, otro que algún profeta antiguo. Ninguno le podía decir nada. Y aquí en el Evangelio de Lucas hay una diferencia importante entre la de Marcos. Lucas dice: Herodes decía, a Juan yo lo mandé decapitar. ¿Quién será, pues, este del que oigo semejantes cosas? Es decir, no creía Herodes que fuera Juan el Bautista. Pensaba que era algún otro, porque tenía la seguridad de haberlo decapitado. Y he ahí la cuestión de la arrogancia del rey Herodes, pensando que por haberle pasado a cuchillo a Juan Bautista, Dios ya no lo podía volver a la vida. Ciertamente incluso le había quitado la cabeza. No se dice nunca que la cabeza del Bautista haya sido recuperada por los discípulos del Bautista para enterrarlo. Dice el Evangelio: fueron por el cuerpo y lo enterraron, mas la cabeza no. Entonces era difícil en la idea de Herodes. Y Herodes tenía curiosidad de ver a Jesús, pero solamente curiosidad. ¿Cómo vivimos nosotros nuestra vida, hermanos? ¿Cómo la vive el rey Herodes, con vana ilusión? Trabajando arduamente, viendo pasar los días, los años, viendo llover, correr los ríos, sin acabar de ver, sin acabar de pensar. A final de cuentas dice: no hay nada nuevo bajo el sol. Y eso es cierto y a la vez no es cierto. No es cierto porque toda la creación permanece como Dios la quiere que permanezca. Pero no es cierto, por otro lado, porque al encarnarse el Verbo eterno en el hombre Jesús de Nazaret, hijo de María, la creación entera se volvió a hacer. Se volvió a hacer la creación entera. Tenemos entonces algo diferente y nuevo, pero que no todos pueden ver. Porque en tanto no nos abramos a la gracia de Dios, es decir, al don del Espíritu Santo, seguiremos ciegos como Herodes, sin poder reconocer al Cristo.
Qué triste es darnos cuenta de tantos bautizados, tantos hombres y mujeres que han hecho su confirmación, que han hecho su primera comunión, que incluso están casados y que no conocen todavía al Cristo. Siguen sacando sus propias conclusiones, siguen pensando que Cristo es tal o cual o que profeta, pero no lo conocen y siguen en el error. Siguen viviendo la vida de acuerdo a sus propias intenciones, sus propios gustos, su propia voluntad. No han sido capaces de abandonarse en las manos de Dios, porque simplemente no lo conocen. Y aunque repitan su nombre, no son más que palabras huecas, porque no se permiten que el nombre santísimo de Jesús y la palabra de Dios penetre en lo profundo de su corazón y los transforme. Queridos hermanos, hagamos oración humildemente por nosotros mismos, que no vaya a ser nunca que caigamos en esa posibilidad. Hagamos oración por los otros, por los que vemos con la necesidad, para que Dios, en la abundancia de su amor, los llame también al conocimiento de su Hijo. Dios les bendiga, hermanos.